Un saludo a todos los profesores e investigadores y amigos en general que participan en este sexto Congreso Iberoamericano sobre manejo sustentable de tierras y seguridad alimentaria. Agradecemos a los compañeros de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y a la Universidad Estatal del Sur de Manabí por la oportunidad de participar en dicho evento. La investigación que les queremos presentar hoy se titula Propuesta de diseño para uso turístico de la finca agroecológica La María y fue realizada por el máster en ciencia Juan Pablo Cabrera, quien les habla, la doctora Isabel Valdivia, la máster en ciencia Duna Cabrera y el licenciado Jorge Vilata Marí. La finca agroecológica La María se encuentra ubicada en la provincia Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Pinar del Río es la provincia más occidental de Cuba y dentro de esta provincia se encuentra localizada en el municipio Consolación del Sur y dentro de Consolación del Sur se encuentra localizada en el Consejo Popular Crucero Echevarría. La finca está ubicada en el kilómetro 112 de la carretera central en la comunidad El Ocuje y el terreno que ocupa la finca pertenece a la familia Camacho desde el año 1957. En el año 2010 la finca se inserta dentro del movimiento de frutales como objeto social y además presenta convenios con la producción porcina y los proyectos de árboles maderables que se realizan en Cuba dentro de la actividad agrícola, pues está integrada también a proyectos como el PIAL y el PICA, donde se involucran diferentes fincas y productores a la armonización de la actividad agrícola con el medio ambiente. En el caso de esta investigación, la propuesta final es realizar el diseño ambiental del producto turístico existente en esa finca. Proponer un diseño de un producto turístico es el primer paso para convertir esta finca en un destino turístico. Esta finca cuenta con diferentes recursos o potencialidades necesarias para emprender la actividad de turismo, pero es necesaria la preparación y el estudio de sus capacidades y potencialidades para entonces crear un buen producto y una propuesta de explotación necesaria para llevar a efecto esta actividad, que debe zonificarse en el territorio para que no afecte el resto de las actividades económicas que se realizan en dicha finca. ¿Cuáles fueron entonces los recursos turísticos que se encontraron en esta finca? Bueno, dentro de la finca encontramos una laguna, un hábitat protegido y cultivado, un corredor biológico de aves no endémicas, un sitio parador construido con el objetivo de establecer allí especie de un comedor o parqueo, áreas de siembra de frutales, áreas de reforestación, áreas de siembra de la cooperativa, todas vinculadas a la actividad agrícola, un bosque, un aula anexa donde se realizan actividades de capacitación, la casa de la familia dueña de la finca y una pequeña mini industria que se utiliza en función de la producción industrial de las frutas y verduras que la misma finca produce. Estos recursos turísticos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio de la finca. Como se puede apreciar aquí, la mayor cantidad de ellos están vinculados a las zonas de siembra de frutales y el hábitat protegido. Es aquí las zonas de siembra y las zonas de frutales. Tenemos el bosque y el corredor biológico que se encuentran en la misma zona y de forma puntual se representa en el aula anexa, la mini industria, la casa de la familia terrateniente y el sitio parador en esta zona más cercana a la carretera central, que es la principal vía de acceso a esta finca. Para determinar la posibilidad de crear o no actividades turísticas dentro de esta finca, se realizó una evaluación de cada uno de esos recursos. Son 11 recursos en total
Lo primero que se evaluó fue el valor conservativo de los recursos. Se dividió esta evaluación en alto, medio y bajo, como en el resto de las evaluaciones. Este valor conservativo mide el estado de conservación que presenta cada uno de los recursos, y como se puede apreciar, hay 4 recursos que están altamente conservados, 3 que están en un estado medio y 4 que están en un estado bajo. En el caso de la modificación antrópica, hay 3 que están alta, que han recibido una alta modificación, 4 en medio y 4 en baja modificación. En el caso de uso actual, hay 7 a los cuales se usan ampliamente en la actualidad, 3 que se usan medianamente y 1 que casi no se usa. Y en el caso del uso potencial, es decir, el uso que pudiera dársele a estos recursos si se realizara la actividad turística dentro de la finca, hay 10 recursos que tienen un uso potencial alto y un recurso que tiene un uso potencial medio. Esta clasificación se realiza en función de la ocupación que tiene actualmente el recurso y que se propone dentro de esta implementación de la actividad turística dentro de la finca. Otra de las clasificaciones es clasificar estos recursos en atrayente y disuasivo. Un recurso es disuasivo pues presenta o puede presentar algún inconveniente que no genera directamente una atracción hacia las personas que lo visitan, y claramente se debe trabajar desde el punto de vista administrativo en función de generar una atracción hacia esos puntos de distinta manera que hacia los puntos atrayentes, que por lógica son los que normalmente deben atraer más a las personas. En el caso de la finca, tenemos de los 11 recursos, hay 6 recursos que son atrayentes y hay 5 recursos que son disuasivos, y los hemos marcado a todos como recursos turísticos porque todos se pueden utilizar de una forma u otra para realizar la actividad turística. Desde el punto de vista del grado de conservación y la estacionalidad de uso, hay varios recursos que se pueden utilizar todo el año, como pueden apreciarse aquí, y algunos recursos que se pueden utilizar estacionalmente, como el caso de la laguna, que se puede utilizar solo en los meses de verano, donde esta presenta un elevado nivel del agua, y en el caso del aula anexa, que se debe usar de septiembre a junio, pues en los meses de vacaciones esta se utiliza para otras actividades que no están vinculadas a las actividades de la finca. En el caso del grado de conservación, hay algunos de los recursos que presentan grado de conservación alto, otros medios, otros bajos. Esto claramente está muy vinculado a la actividad que se realiza ahí y la accesibilidad de los recursos. En la mayoría de los casos de la finca tienen una accesibilidad muy fácil, por lo que esto favorece la generación de actividades turísticas en la misma. Otra de las clasificaciones desde el punto de vista ahora cuantitativo es expresar la unicidad, intensidad y geodiversidad de cada uno de los recursos para finalmente otorgar un valor y ver cuál de ellos tiene mayor funcionalidad dentro de la posible explotación de la finca en la actividad turística. En el caso de la unicidad, es la expresión única, la exclusividad que tenga un recurso dado. En el caso de la intensidad, es la cualidad del atractivo, y en el caso de la geodiversidad es algo distinto, como por ejemplo a la monotonía, es decir, si hay mayor posibilidad de expresiones de distintos factores naturales o biológicos, etcétera, que es decir, que tenga una diversidad amplia dentro de cada recurso. Finalmente, luego de realizar la evaluación de cada uno de estos recursos, se llegó a que la laguna y el sitio parador y la mini industria de frutales son los recursos que presentan una mejor evaluación, por lo que deben ser los sitios que más se exploten en el caso de la actividad turística. Y teniendo en cuenta que la área de siembra de frutales y las áreas de reforestación son los recursos con menores valores, serían entonces estos a los cuales se debería explotar mucho menos a la hora de realizar cada uno de los recorridos por la finca. Finalmente, teniendo en cuenta la propuesta de uso que se realiza para cada uno de esos recursos,
tenemos que se realiza, por ejemplo, el ecoturismo en las zonas que están más vinculadas a el hábitat protegido cultivado, el corredor biológico y el sitio parador. Estos están casi todos en la zona norte. Tenemos agroturismo en la zona de siembra y producción de la cooperativa. Y tenemos también el baño de observación de la naturaleza en el caso de la laguna. También, por último y no menos importante, el caso de la educación ambiental en el aula ANES. Esto se puede realizar en la mayoría de los casos en un corto plazo, un corto y mediano plazo, pues ya estos espacios están preparados para dicha actividad. Y la inversión necesaria en la mayoría de los casos, como se puede apreciar, es una inversión baja a media, porque, como les decía anteriormente, ya muchos de estos recursos han sido preparados para la realización de estas actividades económicas. Finalmente, hay varios impactos que pudieran atacar el territorio de la finca si se generara esta actividad turística ahí. Entre ellos tenemos el incremento de los costos económicos relacionados a reparación y creación de infraestructura, el incremento del flujo peatonal y vehicular, el aumento de la demanda de agua, electricidad y alimentos, la modificación de los cambios de estilo de vida en la comunidad, los cambios en las actividades que se desempeñan en la finca, pues ya no sería solo agricultura, sino también turismo y algunas actividades extracurriculares, la contaminación y transformación de la laguna, la tala y poda de la vegetación para mejorar la accesibilidad, incremento del uso de fertilizantes para la producción, contaminación atmosférica y ruido, transformación de la imagen rural de la finca, incremento de precio de los productos que ahí se producen, pérdida de los valores tradicionales y costumbres y reducción del área de bosque. Teniendo en cuenta cada uno de estos impactos, se proponen algunas medidas para mitigar los mismos. Entre ellas está, por ejemplo, respetar las leyes y normativas ambientales, crear un fondo monetario para proteger las actividades, instalaciones y transformaciones necesarias, crear un fondo monetario para la mitigación y eliminación de problemas ambientales, evitar el uso de fertilizantes, evitar la tala, crear o proteger las áreas con nuevas especies de plantas de árboles, mejorar la estética y conservación del ambiente rural, desarrollar un sistema de recogida de residuos y líquidos dentro de la finca, mantener tradiciones y actividades agrícolas que hoy existen, protección de recursos naturales de la erosión, que es uno de los principales problemas que presenta la finca, la erosión de los suelos, diseñar un programa para la comunidad sobre la ciencia ambiental y la necesidad de proteger sus recursos, educar a trabajadores y vecinos con temas relacionados a la actividad turística y cómo vincularlo a sus actividades laborales diarias, y el tema del uso del agua, la electricidad, los alimentos y la creación de residuos sólidos, pues se supone que a mayor cantidad de turistas, entonces mayores serían el uso que se le daría a cada uno de estos recursos mencionados anteriormente. Finalmente se realiza, antes de completar la propuesta, el cálculo de la capacidad de carga de los recursos y de la finca en general. El área mínima de uso de la finca es de 10 metros cuadrados y la aporta el aula anexa, que es el recurso más pequeño de todos los existentes. La duración media de las visitas se establece de 4 horas. La capacidad física soportable de la finca es de 30 visitantes por el tamaño que tiene la misma. Y la capacidad real soportable, cuando se analizan en periodos de tiempo, del día y periodos mensuales o anuales, es de 26 visitantes. Por lo tanto, la propuesta final, según la capacidad de carga, es que se deben realizar visitas de 24 turistas al día, distribuidos en 3 grupos de 8 personas, 4 horas entonces cada uno de los grupos. Estas son un grupo de actividades que se deben desarrollar dentro de esta actividad turística: el recorrido con guía por la finca, la visita a la casa de los Camachos, la degustación de cócteles, visitas a bosques, conferencias, recorridos y recogida de fruta, recorrido y participación en actividades agrícolas, baños y paseos en la laguna, días de campo, degustación de platos típicos, etcétera, que son las actividades que se proponen a partir de cada uno de los recursos que existen y cómo se podrían vincular los mismos. Y esta sería entonces la propuesta de uso final, donde tendríamos aquí el centro de información y las zonas de descanso, que son estos puntos amarillos, y el resto son las zonas de recorrido y los recursos turísticos. Esta propuesta de uso viene muy vinculada a la zonificación funcional,
como se puede apreciar, esta es la zona de entrada, como les decía, en el kilómetro 112 de la carretera central, y estas son las zonas de los recursos turísticos y las vías de acceso que están señaladas en cada una de las opciones de vinculación. Finalmente se proponen como conclusiones de este trabajo que la finca agroecológica La María se puede establecer en ella una variante de diversificación de actividades a partir del turismo por los recursos que tiene, que la caracterización del territorio permitió llegar a ver cuáles eran esas oportunidades y capacidades y tener en cuenta que para emprender desarrollo del turismo se deben estudiar mucho más, que de hacerse ahí la capacidad de carga final serían 24 turistas al día en 3 grupos de 8 personas con una visita cada 4 horas, y se definió entonces la práctica de turismo rural con disímiles modalidades y actividades como la forma más correcta de realizar el turismo en esta zona, y por lo tanto quedaron definidas 3 áreas funcionales de entre las cuales se realizarán las actividades señaladas. Esta es la idea fundamental del diseño ambiental de esta finca para el desarrollo de la actividad turística. Agradecemos por la atención prestada, y si hay alguna pregunta, alguna idea, paso entonces a los amigos de Reima. Muchas gracias.